Amortiguación a raudales. Con 160 € de precio y 330 gramos de peso, las New Balance Fresh Foam More Trail V2 aumentan considerablemente su ADN de maximalistas a la vez que se hacen un poquito más agresivas. Aquí tenemos las nuevas New Balance Fresh Foam More Trail V2, la zapatilla que cogieron del asfalto, donde ya existen varias versiones de estas More, y la han pasado a la montaña con este ADN maximalista, muchísima amortiguación, grandes perfiles que en la primera versión de la versión de Trail engañaban un poco, ya que no eran tan grandes como parecían. Ahora sí lo han aumentado más de 10 milímetros el perfil global de la zapatilla. Ahora entraremos un poco en ello en cada apartado y empezamos pues para qué tipo de corredor serán estas More Trail V2. Pues para un corredor, si entramos en cuanto a pesos, más bien de peso medio, ni muy ligero, corredores más ligeros no necesitarán tanta amortiguación como esta zapatilla nos va a aportar, y corredores muy pesados quizá notarán cierta falta de estructura, cierta falta de soporte, ya que como veis es un upper que no nos va a dar muchísimo. Pero bueno, en esta zona media sí que quizá más o menos muchos corredores se van a poder adaptar a ello. Vamos a entrar un poco en detalles. Para empezar, os he enseñado que no tienen mucha estructura, es un upper blandito que busca dar confortabilidad como el conjunto de toda la zapatilla, pero el poco soporte que tienen sí que nos lo aporta gracias también a la propia media suela, que evidentemente no es todo este perfilado con media suela, el pie queda un poco encajado por debajo, de tal manera que tendremos un poco de pared, sobre todo en la zona trasera, en esta zona de aquí, que la media suela aún sube más, pero también en la zona más delantera también tenemos un poco de soporte gracias a la propia media suela. Aparte de eso, ¿qué ha utilizado la casa New Balance? Pues aquí veis estas piezas termoselladas que tenemos en el exterior, también tenemos en la zona interior, que dan un poco más de dureza al upper, un poco más de densidad, para dar, sobre todo en esta parte media, pues un poco de estructura. Y luego en la parte delantera ya veis que es mucho más amable. Eso sí, un upper, nos gusta que las marcas apuestan por eso, por el reciclaje, por la reutilización. En este caso tenemos un 75% de poliéster reciclado en este upper, y un upper que está enfocado también, como distintas partes de la zapatilla, luego lo veremos, pues a dar buena durabilidad en la montaña. También destacar, para finalizar, el To Protect que llevan las zapatillas de New Balance para montaña, que en este caso, pues como siempre, es el propio upper un poco más reforzado, como una pieza semiplástica o un termosellado en toda la zona de la puntera, pero en este caso, como veis, sube por encima de los dedos como una visera por toda la zona externa, y aquí en el dedo gordo aún más exagerado, para darnos más protección y evitar que no solo si chutamos alguna piedra, sino también si nos rebota, pues evitar mayores daños. Finalmente, destacar de esta zapatilla la confortabilidad, corredores que busquéis confortabilidad, buenos acolchados en toda la zona del collarín, una lengüeta bastante grande, bastante bien acolchadita, nos va a envolver bien todo el empeine. Y también destacar, ya lo veíamos en la primera versión, aquí se mantiene, pero han modificado el sistema, y es la manera de sujetar los cordones. Aparte del propio agujero, aquí veis estas tiras que dan más sujeción para evitar, pues, aumentando la durabilidad y también aumentando la sujeción del conjunto de la zapatilla. Una zapatilla, estas More Trail V2, para corredores de este peso medio, que busquen un poco las sensaciones de asfalto en la montaña, pero sobre todo que busquen mucha confortabilidad y mucha amortiguación. Entrando ahora en cuanto a distancias, las New Balance Fresh Foam More Trail V2 son unas zapatillas que ahora sí yo creo que las encajaríamos claramente en la larga distancia. Siempre y cuando sean terrenos más bien sencillos, de los que se pueda correr fácilmente, podremos correr muchas horas con ellas. ¿Por qué? Pues evidentemente por la gran amortiguación
súper abundante que nos van a dar. Estamos ahora en unos perfiles de 34 milímetros detrás y 29 milímetros delante. Por un lado, eso hace un drop de 5 milímetros, ha aumentado 1 milímetro respecto a la versión anterior y ha aumentado 10 milímetros delante, 11 milímetros detrás respecto a la versión anterior. Aquí es donde iba al principio, que en la primera versión sí que era maximalista en cuanto a concepto, pero a la hora de la verdad estábamos en unos perfiles medios, podríamos decir. Ahora ya estamos en perfiles grandes, abundantes, y con la amortiguación que llevan, con el sistema de la media suela, la tecnología que llevan, pues aún mejoramos también esta amortiguación, ya que tenemos el Fresh Foam X. Un compuesto más ligero, más reactivo y muy amable, muy agradable al tacto, aquí bastante blandito como lo veis, y con sus clásicos hexágonos en toda la zona dibujado, para también tener un poco más de adaptabilidad al terreno. Aumentamos estos perfiles, nos aislamos un poco del terreno, tendremos muchísima amortiguación en estas distancias largas. ¿Qué tenemos que ganar para poder seguir corriendo bien, para ser una zapatilla que nos permita movernos con cierta facilidad? Pues por un lado, un rocker bastante marcado, aquí lo veis, la distancia de la puntera al suelo, para facilitar el desplazamiento, este efecto balancín, que también lo vemos mucho en las zapatillas de asfalto, pues aquí lo tenemos para que la propia zapatilla, una vez te la pongas, te pide salir hacia adelante, te ayuda a esta transición. Y también en la zona trasera el contra-rocker no es tan exagerado, pero también lo tenemos un poco para tener todo el movimiento amable, todo el movimiento fácil. Finalmente, si tenemos estos perfiles tan grandes en una media suela tan exagerada, tenemos que meter facilidades para poder flexar la zapatilla. Por eso aquí veis la suela, luego entraremos en detalle en ella, pero que tiene sobre todo esta línea de flexión muy marcada aquí, y en la zona un poco más atrás también tiene para ayudar a flexar. La verdad es que en la primera versión eran unas líneas más marcadas y nos gustó mucho su adaptabilidad al terreno. Pese a ser una zapatilla con buenos perfiles, se adaptaba muy bien al terreno para tener un poquito más de polivalencia en cuanto a dificultades. Y la verdad es que en esta zapatilla pues también lo mantienen. En cuanto a horma, es una horma más bien universal. No es ni muy ancha ni muy estrechita, ya os digo, buscamos mucho la confortabilidad. Yo creo que sí que en toda la zona trasera, toda la zona media y por aquí, pues tendremos relativamente espacio, pero sí que es cierto que al final se cierra un poquito, por lo tanto, eso ya en función de cada uno. Si tenéis problemas más en los dedos, no sería de las zapatillas con la horma más ancha, pero sí una horma que nos permitirá ir muy confortablemente en todo momento. Y también, ya que estamos en cuanto a la horma, aquí lo podéis ver, muy buena amplitud para aumentar la estabilidad, ya que en estos perfiles tan grandes, toda ayuda en cuanto a estabilidad, en cuanto a soporte, pues es bienvenida. ¿Para qué tipo de terreno y para qué dificultad de serán estas New Balance Fresh Foam X Trail More V2? Pues por eso os voy a enseñar la suela, ya habéis visto un poquito antes, y como veis es una suela que ha cambiado de compuesto, ha cambiado de dibujo, ha cambiado totalmente. En primer lugar vemos el logotipo de Vibram, eso quiere decir que ahora montan compuesto Vibram. Antes teníamos el propio compuesto de la casa New Balance, ahora han optado por este compuesto. Eso sí, no es el Vibram Mega Grip, es el Vibram XT Trek Evo, un compuesto no tan encarado a las prestaciones, seguramente no tendremos tan buenas sensaciones en cuanto a adherencia, pero sí mucho más encarado a la durabilidad, que sea una zapatilla que podamos meter kilómetros sin problemas. Un compuesto Vibram que ya de por sí tiene muy buenas garantías de durabilidad, pues en este XT Trek Evo aún lo tendremos más de durabilidad y resistencia. Y luego, en segundo lugar, el taqueado también se ha modificado. Ya os he dicho al inicio que se hace un poquito más agresiva, aumentamos los perfiles, es una zapatilla quizá a priori más pistera y lo han querido contrarrestar un poco con el taqueado. Antes teníamos un taqueado mucho más simple, más homogéneo en toda la zapatilla. Ahora vemos, dependiendo de la zona, pues un taqueado orientado hacia un lugar o hacia otro. Aquí en la parte delantera más poblado, sobre todo en la parte externa de la zapatilla más separado. Aquí tacos más grandes para tener más sujeción en terrenos más compactos, y sí que es cierto una zona media pues más despoblado,
para también priorizar un poco la ligereza. Estamos en 330 gramos en una zapatilla muy grande de perfiles, cosa que pues para poderlo aligerar, sin ser una zapatilla ligera, pues tenemos que vaciar un poco zonas como esto del taqueado. Con eso que tendremos unos tacos de unos 5 o 6 milímetros incluso de prominencia, pues tendremos una zapatilla, yo creo que en cuanto a terrenos, bastante polivalente. Podremos pisar zonas más compactas, son zonas pisteras, evidentemente es una zapatilla para ello, y si hay barro, etcétera, pues podremos correr bien, porque ya tendremos buena mordida de todos estos tacos bastante prominentes, que además si aumentamos ya no solo la prominencia del taco, sino hacia el propio surco de la mediasuela, aún es más acusado, y para terrenos compactos, roca, etcétera, también nos va a funcionar bastante bien. En cuanto a la dificultad del terreno, yo creo que siguen siendo unas zapatillas para zonas no muy técnicas. Como os digo, es un poquito más agresiva, quizá tenemos algo más de soporte, pero también aumentamos en perfiles. Por lo tanto, lo que ganamos por un sitio quizá lo perdemos por el otro, y han querido contrarrestar de esta manera para que podamos seguir corriendo un poco por los mismos tipos de terrenos. Ya os he dicho que tenemos aquí muy buena superficie para ganar un poco en estabilidad, pero ya sabéis que cuando estamos en perfiles muy grandes, la estabilidad es lo que más sufre. Por lo tanto, zapatillas orientadas a estos terrenos fáciles, terrenos muy bien señalizados, muy marcados, que no tengan ni grandes pendientes, ni sobre todo pendientes laterales. Por lo tanto, al final, una zapatilla, pues para carreras de ultra distancia como un UTMB, que no presenta en general zonas muy técnicas, sería una muy buena opción. Las New Balance Fresh Foam More Trail V2 han rediseñado, han dado un salto de calidad. Yo creo una zapatilla que nos gustó mucho en su primera versión y que ahora en esta segunda han aumentado la sensación de montaña. Era una zapatilla que venía del asfalto al trail y ahora ya cada vez está más metida en este trail running, y sobre todo el ADN de maximalista ahora sí lo ha cogido, se lo ha metido dentro, perfilacos en la media suela, un tacto muy agradable, una zapatilla para correr kilómetros y muchas horas. También es una zapatilla de esas para meter kilómetros durante la semana, entrenamiento diario, y por qué no, si vas bien con ellas, utilizarla para el día de carrera, eso sí, en terrenos que no sean que no presenten mucha dificultad. Si quieres tener las sensaciones del asfalto pero para la montaña, sin duda estas New Balance Fresh Foam More Trail V2 serán una buena opción. Nosotros la hemos probado, te dejamos aquí el enlace, la review de nuestra página web, donde también te contamos sus pros y sus contras. Muchas gracias y hasta la próxima.